Oaxaca, durante el Porfiriato, la curandera endemoniada que aterrorizó hasta su muerte el Sol de Oaxaca. Incluso en la década de 1890, era un martillo constante sobre el lomo curtido de los hombres que labraban la tierra. Clemente Rojas, con sus 32 años bien cargados de faena y penas, lo conocía mejor que nadie. Su milpa, un parche terco de maíz y frijol aferrado a las faldas de la Sierra Madre del Sur, era su vida, su herencia y su condena. No era una gran extensión, ni mucho menos, pero era suya, y con cada surco arado y cada semilla sembrada, Clemente sentía una conexión profunda con esa tierra que olía a lluvia y a tiempo. Vivía en San Pedro Mixtepec, un caserío humilde y polvoriento donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas eran de adobe y techos de teja, los caminos de tierra batida y los únicos sonidos eran el cacareo de las gallinas, el balido de las cabras y el murmullo incesante de las voces en zapoteco y español. La iglesia, una construcción modesta con un campanario torcido, era el centro espiritual, pero las viejas creencias prehispánicas se mezclaban con el catolicismo en un sincretismo profundo y a veces temible. La gente de San Pedro, como la de muchos otros pueblos en ese porfiriato que prometía progreso pero entregaba miseria, vivía al día, a la buena de Dios y muchas veces a la sombra de los poderosos. Clemente no era un hombre de muchas palabras. Su rostro, surcado por el sol, reflejaba la dureza de su existencia. Sus manos, callosas y fuertes, contaban la historia de una vida dedicada al trabajo. Pero sus ojos, de un marrón profundo, albergaban una chispa de inteligencia que pocos notaban. Estaba casado con Elena, una mujer menuda y de risa fácil, que había traído alegría y color a su vida. Juntos habían tenido 2 hijos, una niña llamada Sofía y un varón, Miguel, que era la viva imagen de su padre. Su vida era sencilla, predecible, marcada por los ciclos de la siembra y la cosecha, por las fiestas patronales y los rezos vespertinos. Era una vida dura, sí, pero suya, y Clemente la amaba con una pasión silenciosa. Pero la tranquilidad de San Pedro Mixtepec no era invulnerable. Como en todos los pueblos, había figuras de poder no oficiales, sombras que se movían entre las luces y las sombras de la fe popular. Y en San Pedro esa sombra tenía nombre y apellido. Doña Remedios, la curandera, no era una curandera cualquiera. La suya era una fama que cruzaba los límites de la sanación para adentrarse en terrenos más oscuros, en lo que la gente murmuraba con temor como brujería. Se decía que Doña Remedios podía curar el mal de ojo con un huevo y un rezo, pero también que podía amarrar voluntades y secar cosechas. Su poder no radicaba solo en el conocimiento de hierbas o en la sabiduría ancestral, sino en el miedo que inspiraba. Había algo en sus ojos, profundos y opacos como obsidiana, que helaba la sangre. Vestía siempre de negro, con un rebozo que cubría su cabeza y un andar sigiloso que parecía flotar sobre el polvo del camino. La desgracia, como una plaga bíblica, llegó a la milpa de Clemente con la sequía. El maíz se marchitaba, los frijoles se negaban a crecer. La desesperación se apoderó de los campesinos y Doña Remedios, como era costumbre, fue la primera en ser consultada. Ofrecía limpias y pactos para atraer la lluvia. Clemente, escéptico de sus métodos más esotéricos, prefirió confiar en sus propias manos y en los rezos de Elena. Pero Elena, siempre más supersticiosa, se preocupó. Una tarde, una discusión en la plaza sobre la sequía llevó a Clemente a un altercado menor con uno de los seguidores más fervientes de Doña Remedios, un hombrecillo llamado Lucio, conocido por su temperamento explosivo y su lealtad ciega a la curandera. Clemente lo empujó, Lucio cayó y la vergüenza se grabó en el rostro del hombre. Días después, Sofía, la pequeña, comenzó a enfermar. Primero fue una fiebre leve, luego un delirio. El cuerpo de la niña se consumía rápidamente. Elena, aterrada, suplicó a Clemente que fuera con Doña Remedios. Clemente, con el corazón apretado por el miedo, accedió. En la choza de la curandera, el aire estaba denso con el olor a incienso rancio, hierbas amargas y algo más, algo putrefacto que Clemente no supo identificar. Doña Remedios, sentada en un taburete bajo, escrutó a Clemente con sus ojos inexpresivos. La niña lleva un mal puesto, un resentimiento del espíritu de la tierra, producto de una ofensa, sentenció con voz gutural. Necesitará un pago, 3 gallinas negras, un cabrito joven y 20 pesos de plata. Es mucho, lo sé, pero el mal es grande. Clemente, humilde y sin muchos bienes, ofreció la mitad. Es todo lo que tengo, Doña Remedios. Mis hijos se mueren de hambre. Los ojos de la curandera brillaron con desprecio. Entonces la tierra reclamará lo que se le debe, dijo, y un escalofrío recorrió a Clemente.
El mal de ojo ya está echado sobre tu casa por tu soberbia. Clemente regresó a casa con las manos vacías y el alma destrozada. Días después, Sofía murió. Su pequeño cuerpo fue enterrado bajo el mezquite más viejo de la milpa. El dolor se clavó en Clemente como un puñal oxidado, pero la desgracia no paró allí. Miguel, el niño, comenzó a sufrir de una tos incesante y una debilidad que lo dejaba postrado. Elena, consumida por la pena y el miedo, empezó a murmurar sobre la brujería de Doña Remedios, sobre la venganza de la curandera por la afrenta de Clemente. La milpa, sin lluvia, se secó por completo. El ganado escaso comenzó a morir de una extraña enfermedad. Una mañana, Elena fue hallada muerta en el lecho. Su rostro, marcado por la angustia, parecía un grito silencioso. El médico del pueblo, un joven recién llegado y escéptico de las supersticiones, habló de una enfermedad repentina, pero en el pueblo las lenguas viperinas susurraban que Elena se había secado, que el espíritu de la curandera había succionado su vida. Clemente, solo con Miguel, se convirtió en un espectro. Había perdido todo, su hija, su esposa, su sustento, su esperanza. La alegría se había extinguido de sus ojos, reemplazada por una negrura impenetrable. La gente lo evitaba. Los pocos que se atrevían a hablarle lo hacían con lástima teñida de temor. Nadie quería acercarse a un hombre que había sido marcado por Doña Remedios. Incluso su hijo, Miguel, temía la sombra que ahora habitaba a su padre. Clemente, sin embargo, no se quebró. En el fondo de su ser, en el lugar donde el dolor y la rabia se fusionaban, comenzó a gestarse algo frío y calculador. Su inteligencia, antes dedicada a entender los ciclos de la tierra, se volcó por completo a la observación de Doña Remedios. La impotencia lo había aplastado, pero también había encendido en él una chispa de maldad que nunca supo que poseía. No podía enfrentarla directamente, era un peón sin poder, sin voz. Pero podía hacerla pagar, podía hacerla sentir el mismo terror que ella había sembrado. Se pasaba las noches en vela, sentado frente al fogón, mirando las llamas. Escuchaba los susurros de los vecinos, las historias que se contaban sobre Doña Remedios, cómo había manipulado a este, cómo había arruinado a aquel. Supo que la curandera tenía una debilidad. El miedo a perder su poder, a ser desenmascarada, y más aún, un miedo subyacente a un mal más antiguo, a las verdaderas entidades del inframundo que ella solo conjuraba de nombre. Su poder se basaba en la creencia, en el pánico que infundía. Si esa creencia se erosionaba, si el miedo se volvía contra ella, su reinado caería. Clemente comenzó su venganza en silencio, como la humedad que se filtra en las paredes de adobe hasta derribarlas. Primero se dedicó a estudiar. No las plantas curativas de Doña Remedios, sino las que eran venenosas, las que causaban delirios, las que provocaban erupciones. Aprendió sobre el comportamiento de los animales nocturnos. Los búhos que ululaban presagiando la muerte, los murciélagos que se enredaban en el pelo, los perros negros que se aparecían de la nada. También se sumergió en las viejas leyendas zapotecas, las que Doña Remedios usaba y retorcía a su antojo, pero que Clemente ahora quería usar contra ella. Habló con los viejos del pueblo, aquellos que recordaban ritos olvidados y temores ancestrales anteriores a la llegada de los españoles. Su primera acción fue sutil. Sabía que Doña Remedios realizaba limpias en la plaza principal al amanecer, usando un gallo y hierbas. Clemente, amparado por la oscuridad de la noche, se acercó a la plaza y, utilizando una pequeña jeringa hecha con caña de bambú, inyectó un potente laxante de hierbas en el gallo que Doña Remedios tenía preparado. A la mañana siguiente, en medio del ritual, el gallo comenzó a defecar profusamente, ensuciando la ofrenda y la ropa de la curandera. Los presentes se miraron, algunos rieron nerviosamente. Doña Remedios, furiosa, atribuyó el incidente a espíritus burlones que intentaban sabotearla, pero la semilla de la duda fue sembrada. Luego, Clemente empezó con los ruidos. Con un ingenio macabro, fabricó pequeños artefactos con huesos de animales y cuerdas, que colocaba estratégicamente alrededor de la choza de Doña Remedios. El viento, al pasar por ellos, creaba gemidos lastimeros, susurros que parecían voces fantasmales. Por las noches, la curandera empezaba a quejarse de los espíritus que la molestaban, que no la dejaban dormir. La gente, que antes creía que ella controlaba a los espíritus, empezó a pensar, si es tan poderosa, ¿por qué los espíritus la atormentan a ella? Clemente escaló. Sabía que Doña Remedios tenía un altar personal lleno de fetiches y amuletos. Observó sus rutinas y, aprovechando un momento de ausencia, se deslizó en su choza. No robó nada valioso.
En su lugar, cambió de lugar algunos de sus fetiches protectores, los giró al revés o los colocó de una manera que, según las viejas creencias, los convertía en portadores de mala suerte. Dejó pequeñas ofrendas invertidas, como una figurilla de barro que representaba un ancestro, pero con la cabeza hacia abajo, o una cruz hecha de ramas de huizache rota. Al día siguiente, doña Remedios se mostraba visiblemente alterada, sus rituales eran más erráticos. El poder de un amuleto se basa en la fe. Al alterar su orden, Clemente sembró la duda en la mente de la curandera sobre su propia protección. El siguiente paso fue más audaz y perturbador. Clemente empezó a dejar pequeños regalos en el umbral de su casa. No eran regalos comunes. Una vez fue la pata de un coyote recién cazado, pero cuidadosamente envuelta en hojas de cempasúchil marchitas, una flor de muertos. Otra vez fue una cabeza de muñeca de trapo, pero con los ojos cosidos con hilo negro y una aguja clavada en el corazón, y un trozo de papel con un símbolo zapoteco que significaba engaño y muerte. Estos objetos no eran amenazas directas, sino insinuaciones, evocaciones de un mal oscuro y personal. Clemente no dejaba huellas, se movía como una sombra, un fantasma. Doña Remedios comenzó a cambiar, su altivez se desmoronaba, se le veía pálida, con ojeras profundas. Empezó a culpar a sus seguidores, a sus vecinos, de estar complotando contra ella. La paranoia la invadía. Sus curas fallaban. La gente que acudía a ella buscando ayuda salía peor que antes. Una mujer que buscaba una limpia para su hijo enfermo reportó que doña Remedios, durante el ritual, había comenzado a gritar y a decir que la oscuridad se había metido en ella, que no podía ayudar a nadie. Clemente, astuto, comenzó a esparcir rumores. No rumores directos sobre doña Remedios, sino sobre la llegada de un mal antiguo al pueblo, un espíritu que no respeta a nadie, ni a los vivos ni a los que manejan la magia. Se decía que el espíritu había sido despertado por alguien que abusaba de su poder y que ahora venía a reclamar lo suyo. Los chismes, amplificados por el miedo y la superstición, se extendieron como la pólvora. La gente empezó a ver en doña Remedios no a la poderosa curandera, sino a una víctima, o peor, a un recipiente de ese mal incontrolable. Una noche, Clemente aprovechó una tormenta torrencial. Usando sus conocimientos del terreno, se acercó a la casa de doña Remedios. Llevaba consigo una tela empapada en una mezcla de sangre de animal, ceniza y hierbas podridas que había estado fermentando durante días. Abrió una pequeña rendija en una de sus ventanas y arrojó la tela dentro, cerca de su cama. El hedor era nauseabundo, dulzón y putrefacto. Doña Remedios se despertó con un grito de horror, convencida de que el hedor era el aliento del mismo demonio que venía por ella. Sus gritos alertaron a los vecinos que, al llegar, encontraron a la curandera en un estado de histeria total, convulsionando y balbuceando incoherencias sobre la bestia y el pago. Los días siguientes fueron un descenso al infierno para doña Remedios. La gente empezó a huir de ella, sus pocos clientes restantes la abandonaron, ya no salía de su choza. Las voces que Clemente había plantado en su mente y en el ambiente del pueblo se volvieron ensordecedoras. Empezó a realizar rituales desesperados para limpiarse, quemando hierbas y sahumerios hasta ahogarse en el humo. Se golpeaba el pecho, gritaba, sus ojos se inyectaban de sangre. Se rasgó la ropa y se arrancó mechones de pelo, presa de una agonía mental incontrolable. Los niños la señalaban, los adultos se santiguaban al pasar por su casa. La locura la consumió por completo. Doña Remedios, la poderosa curandera que había sembrado el terror en San Pedro Mixtepec, se convenció de que los demonios que ella invocaba y controlaba se habían vuelto contra ella. Se vio a sí misma como una marioneta de fuerzas oscuras que Clemente, de alguna manera, había desatado. Creía que su alma estaba en un purgatorio viviente. Una mañana, el olor nauseabundo que emanaba de su choza se hizo insoportable. Unos vecinos valientes, o quizás simplemente curiosos, forzaron la puerta. Encontraron a doña Remedios tendida en el suelo de tierra, su cuerpo retorcido y su rostro congelado en una mueca de terror absoluto. Sus ojos, antes llenos de malicia, estaban ahora vacíos y muy abiertos, como si hubieran visto el infierno mismo. A su alrededor había velas derretidas, objetos rotos y un charco de bilis negra que parecía haber surgido de su propia boca. No había marcas de violencia, solo la huella inconfundible del pánico extremo. Había muerto de miedo, de un ataque al corazón provocado por el terror que ella misma había alimentado y que Clemente había vuelto contra ella con una maestría silenciosa y despiadada.
El pueblo susurró que el demonio finalmente había venido por ella, que se había llevado el alma de la curandera endemoniada. La gente se santiguaba con fervor renovado, agradeciendo a Dios que esa sombra se hubiera disipado de sus vidas. La iglesia organizó una misa de desagravio, y los pocos objetos que quedaron en la choza de Doña Remedios fueron quemados en una hoguera purificadora. El hacendado, don Rómulo, un hombre de pocas palabras pero mucha influencia, se limitó a sonreír con la barbilla, pues la curandera ya no le era útil. Clemente Rojas, el campesino de ojos oscuros, observó todo desde la distancia, con su hijo Miguel de la mano, quien aún tose pero vive. En su mirada no había alegría, no había triunfo manifiesto, solo una paz fría, una satisfacción lúgubre. Había vengado a su familia no con violencia, sino con la inteligencia del miedo, con la crueldad de la mente. Había sido testigo de cómo la maldad puede consumir a quien la posee cuando se le da la vuelta. La gente de San Pedro nunca supo la verdad, nunca supo que el demonio que aterrorizó a Doña Remedios hasta su muerte no venía del inframundo, sino de un corazón roto, de un alma destrozada por la injusticia, y que se había manifestado en la forma de un campesino silencioso. Clemente siguió trabajando su milpa, ahora con la certeza de que algunas deudas, por más silenciosas que sean, siempre se pagan, y con el peso de la oscuridad que había abrazado para lograr su justicia. Y aunque su hijo sanó lentamente, la marca de la tragedia y la venganza silenciosa de su padre quedaría en él para siempre, como una sombra perpetua en la historia de San Pedro Mixtepec, un secreto macabro que nunca debió salir a la luz. Asterisco asterisco recuento de caracteres, incluyendo espacios, asterisco asterisco 36.587.